¿Dónde se origina la actual crisis del Parlamento? Podríamos seguramente ubicar eh, partidas de nacimiento bastante más atrás, pero el hilo de la madeja nos conduce a episodios que podríamos calificar de más recientes, con responsabilidades además identificadas. Esto, por supuesto, a raíz de esta supuesta red de prostitución que se ha denunciado en las últimas semanas, con una testigo que protege su identidad, y se han venido sumando otros puntos de información, como por ejemplo la contratación de la señorita Isabel Cajo con un sueldo de más de 7.000 soles como técnico en el despacho de el congresista ex Acción Popular Edwin Martínez, que ha declarado ayer que, esto ha sido un punto final, que él se basa en que si las personas son de buen corazón o no para contratarlas. Los que son generosos o generosas en este caso, señala, trabajan con él. Y por supuesto la señorita Cajo trabajó en el despacho de José Torres Sarabia. Actualmente no ha habido ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, que es señalado, ¿no?, como ser el presunto líder, jefe de esta red, cuyos detalles recién se dan a conocer y que por supuesto es un caso que realmente estalla con el asesinato de Andrea Vidal, ¿no?, una de las trabajadoras que tenía Torres Arabia y que supuestamente con quien habría coordinado esta presunta red, y termina siendo asesinada luego de salir del Congreso tras discutir, ¿no?, tras pelear con Torres Arabia. eh, Termina retirándose del Parlamento y siendo asesinada poco después. Así están las cosas y claro, ¿qué pasa? ¿Por qué entra todo este personal? El caso de la señorita Cajo, su principal atribución, aparentemente, ha sido la de tener una página en el sitio OnlyFans, ¿no?, donde se comparte y se cobra por compartir contenido de corte erótico, adulto, pornográfico, etcétera, etcétera. Y si bien la señorita Cajo retiró su página, persisten algunos videos en la red para quienes no quieran de alguna manera comprobar cuál era la naturaleza del contenido que ella producía. Ella no tiene estudios superiores, pero sin embargo como técnico puede acceder a ese sueldo que es de más de 7.000 soles. ¿Qué pasa? La República hoy recuerda que el punto de quiebre se da en el año 2018, cuando en el Congreso de aplastante mayoría fujimorista, encabezado en ese momento por el vicepresidente Luis Galarreta, el presidente Luis Galarreta y el primer vicepresidente Richard Acuña, mucho ojo, ¿no?, porque ambos son actores todavía con muchísima influencia. Por un lado, por el lado fujimorista, sabemos de Miguel Torres, ¿no?, ¿verdad?, que él es de alguna manera este ex congresista muy cercano a Keiko Fujimori, quien corta el jamón por el lado del fujimorismo. Y por el lado de APP, sigue siendo Richard Acuña, a pesar de no ser parlamentario, el que maneja el teje y maneje del Parlamento. Y lo que nos recuerda esta nota es que fue en ese momento, en el año 2018, que se elimina, se suspende el estatuto del servicio parlamentario a iniciativa de Fuerza Popular por un proyecto que es exonerado de comisión y pasa directamente al Pleno. ¿Y qué decía el estatuto del servicio parlamentario? Obligaba a que las jefaturas del Congreso sean conducidas de manera profesional y meritocrática, es decir, era personal de carrera y meritocrático el que podía acceder a esas jefaturas. Esto ya no es así. Las jefaturas se reparten básicamente entre el fujimorismo y APP, con algunas en manos del serronismo. Y claro, entre otras cosas, Acuña tiene la dirección general y administrativa del Parlamento, que ve todos los gastos y todas las adquisiciones, y entre otros estaba la jefatura de Oficina Legal y Constitucional, donde estaba Torres Arabia, que es por supuesto lo que ya sabemos muy cercano a los Acuña. Y ahora está el tema de los sueldos.
Los auxiliares, miren ustedes, ahora que se está discutiendo el aumento del sueldo mínimo, ¿no? Un sueldo mínimo que en el Perú es de 1.025 soles. Ganan bien en el Congreso comparativamente con el resto de peruanos. ¿Qué duda cabe? Ganan muy bien. Un auxiliar prácticamente sin educación, sin experiencia, sin educación superior, gana entre 2.700 y 4.076 soles. Un técnico que puede tener educación técnica o universitaria inconclusa, que es el caso de la señorita Cajo, ganan entre 4.485 y 8.476 soles. Y un profesional como era Andrea Vidal, la fallecida Andrea Vidal en esta tragedia, ganan de 9.444 a 21.062 soles. A ver en cuántos sitios en el sector privado y en cuántos puestos de trabajo en el Perú van a ganar más de 21.000 soles. ¿Quién va a acceder así nomás a ese puesto? Y claro, lo que se ve es un círculo vicioso, porque muchas veces se dice, oigan, tenemos que tener profesionales bien capacitados, pero bien pagados. Y acá lo que se está viendo es que en muchos casos están siendo súper bien pagados, pero no están capacitados. Porque claro, como la meritocracia y la línea de carrera ha desaparecido completamente, como tienes un servir que sencillamente ha sido congelado y que por supuesto no opera en el Parlamento, pues esto es lo que pasa. Y esto redunda en el rechazo de la población, el rechazo de la población a la democracia. Cuando la gente dice, oh, el Perú es el peor país, ¿no? La percepción sobre el sistema democrático de la región, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente superado por Venezuela, que no es una democracia. Pues claro, se entienden este tipo de episodios alimentan esa impresión y alimenta no solo eso, la crisis del Parlamento está en un punto en el cual vamos a cerrar por segundo año consecutivo en el Perú incumpliendo la regla fiscal. Esto es la primera vez que ocurre aproximadamente en 22 años, es decir, el Perú gasta más de lo que ingresa, ¿no? Tiene más egresos que ingresos y no está sustentando esa capacidad. Algunos pueden decir, oye, pero te puedes endeudar más. El Perú no es ni Estados Unidos y ni siquiera es una economía, digamos, como la Argentina. Es una economía no solamente bastante más pequeña, sino que tiene además y carga con el pasivo de haber tenido un despelote fiscal en otros años. Entonces, la importancia macroeconómica y el respeto a la regla fiscal es particularmente importante del Perú. ¿Y qué cosa está pasando? Según el Consejo Fiscal, esto en buena medida se debe a la capacidad de iniciativa de gasto que está teniendo el Parlamento, que antes no lo tenía. Si uno ve probablemente el presupuesto del Congreso, uno dirá, claro, comparativamente de repente no significa tanto, siendo pues un poder del Estado. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso que ha aumentado? ¿Y eso que ya estamos viendo cómo funciona? ¿Y estos sueldos? Etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que el principal problema por ese lado es que el Congreso está irrogando y está determinando gastos que antes le estaban vedados incluso por la Constitución. Y esto ha cambiado con, además, decisión del Tribunal Constitucional de por medio. Y estamos así. El Congreso de la señorita Isabel Cajo, del señor Torres Arabia, etcétera, etcétera, es un congreso del congresista Edwin Martínez y una larga lista de distinguidos padres y madres de la patria. Ese congreso es el que además está haciendo gastar demasiado al país y está violentando los cimientos que en buena medida han sustentado la capacidad del Perú para establecerse en el concierto internacional como un actor relativamente confiable a pesar de las tormentas políticas. Y ahí está, en esa modificación del 2018, es cuando se abren las puertas para que el Congreso sencillamente, más allá de los parlamentarios nombrados, termine de reventar lo que es un grupo de trabajo que deberían ser profesionales, que deberían estar acreditados básicamente por nombramientos políticos, por decirlo de alguna manera.